Les bendigo en el nombre de Jesús. En esta maravillosa noche, o maravillosa tarde, o maravillosa mañana donde usted se encuentre, le invito a que vayamos a la palabra. Es muy importante buscar a Dios. Es muy importante creerle a Dios y saber que algo va a hacer Dios. Estamos pasando momentos difíciles ante este tiempo de la pandemia del COVID. Y yo quiero enseñar hoy bajo el tema: ¿qué hacemos cuando Dios dice no? Porque uno de los grandes problemas que enfrenta el ser humano es que el ser humano siempre quiere que Dios le diga sí y sí y sí y sí, como que si nosotros tuviésemos la razón. Por eso quiero hoy, amados, compartir con ustedes este mensaje basado en la palabra. ¿Sabe que me llama mucho la atención ahorita, amados, cómo están descuartizando con los memes a los siervos de Dios? Cómo abundan, cómo hay personas, amados, que se están levantando contra los pastores, contra las pastoras, contra los profetas, contra los maestros. Y en sus memes escriben: ¿dónde están los impostores que decían que hacían milagros en sus iglesias? ¿Dónde están los cobardes que están encuevados? ¿Por qué no van a los hospitales a sanar a los que están enfermos del COVID? Amados, y se está maltratando a la iglesia y se está maltratando a los siervos de Dios. Están muchos, los especialistas que les gusta hacer memes, están descuartizando a los pastores. ¿Dónde están los que dicen que hacen milagros? Permítame, por lo menos en este lugar donde yo predico, yo nunca he dicho que yo hago milagros. Siempre he dicho en este lugar que los milagros los hace Dios cuando Él quiere. Amén, amados. Los milagros los hace Dios. No hay un pastor que haga milagros. No hay un profeta que haga milagros. No hay un apóstol que haga milagros. El que hace los milagros es Dios, y Dios hace los milagros cuando Él quiere. Y sobre eso quiero hablar hoy. ¿Qué hacemos cuando Dios dice no? Ahorita ante esta pandemia, amados, pareciera, escúcheme bien esto, pareciera que Dios está diciendo no a las rogativas de sus siervos. Pero hay mucha gente, hay muchos fariseos, porque permítame decirle, ahorita no solamente ha resurgido la pandemia del COVID, sino que han resurgido los fariseos de nuevo. Y los fariseos están acusando a la iglesia evangélica, y los fariseos están acusando a los siervos de Dios y diciéndole: vaya, ¿dónde están? Y no es que ustedes hacían milagros. Ya vamos a hablar de eso, porque al diablo lo vamos a poner quieto con la palabra. El diablo se ha revuelto, el diablo ha levantado a su ejército, el diablo ha endemoniado a su ejército. Amados, el diablo ha enviado a su ejército a tratar de poner en mal al ejército de Dios. Y entonces el diablo se levanta contra el ejército de Dios. Y el diablo está usando a sus pupilos, el diablo está usando a sus discípulos, y los discípulos del diablo están acusando a los discípulos de Dios, y están diciendo: ¿dónde están los pastores si no decían que hacían milagros? ¿Por qué no van a los hospitales a sanar a los enfermos de COVID? ¿Por qué están dejando que los enfermos de COVID se mueran? Amados, así como orábamos antes por un milagro y lo mirábamos, al igual seguimos orando por las personas que están enfermos de COVID. Y si no miramos un milagro ahorita aparentemente, amados, Dios sabe lo que Él hace. Amados, ¿quiénes somos nosotros para darle órdenes a Dios? Pero ahorita el diablo se ha levantado ferozmente contra los pastores.
acusando a los pastores de cobardes, acusando a los pastores de inútiles, acusando a los pastores de mentirosos, diciendo que no, que en las iglesias no hay milagros, que los pastores no hacen milagros. No, allí dicen una verdad. Cuando el diablo dice los pastores no hacen milagros, dice toda la verdad, porque quien hace los milagros es Dios. Ahora, ¿qué está pasando ahorita? Hay que buscar por qué los fariseos, hijos del diablo, están acusando a los siervos de Dios de que no hacen milagros. Están los fariseos, hijos del diablo, acusando a los siervos de Dios que por qué no están sanando a los enfermos de COVID. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Porque que yo sepa, a Jesús también lo acusaron de la misma forma. Se está repitiendo la historia. ¿Sabe qué? Me llama la atención cuando el libro de Jeremías, capítulo 7, verso 16, dice: tú pues, le dice Dios, ¿a quién habla? ¿Con quién habla Dios? Con el profeta Jeremías. No está hablando con cualquier persona. Y le dice: tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración. No me ruegues, porque no te oiré. ¿Qué está pasando ahorita? Amados, soy testigo de ver a siervos de Dios logrando que Dios haga milagros en sus congregaciones. Soy testigo de ver a paralíticos levantarse. Soy testigo de ver a personas siendo sanados de cáncer, siendo sanados de leucemia. Amados, si yo mismo, ¿por qué soy testigo? Porque yo mismo soy un milagro de Dios. Hace muchos años, amados, estuve en cama. Hace muchos años estuve casi o en un 80% inválido. Los médicos daban por hecho que yo no volvía a caminar, que yo me quedaba lisiado para siempre. Y en una ocasión llegaron a mi casa un grupo de mujeres, 6 mujeres, y con mi esposa eran ya 7. Y este grupo de mujeres, 6 más mi esposa 7, comenzaron a orar por mí, amados. Y recuerdo que ese día a las 3 de la tarde, fue un viernes a las 3 de la tarde, Dios me sanó a través de la oración que esas 7 mujeres estaban haciendo por mi vida. Cuando ya los médicos me decían que yo no volvía a caminar, que yo iba a quedar paralítico, iba a quedar lisiado, amados, Dios hizo un milagro. Entonces, a través de ese milagro que Dios hizo en mi vida, le he creído a Dios. Y no solamente soy testigo de que Dios hace milagros por el milagro que hizo en mi vida, sino por los milagros que lo he visto hacer. Y aún en este lugar he visto a Dios haciendo grandes milagros también. Aquí ha hecho milagros Dios. Ahora, que ahorita estamos los siervos de Dios clamándole a Dios: Dios, que pase ese COVID, Dios, que se queme ese coronavirus, Dios, que se sane los enfermos de virus. Amados, tú pues, podría ser que Dios está teniendo un trato con su pueblo. Dios está teniendo un trato con el mundo entero. A Jeremías le dice Dios: tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te escucharé. Jeremías. ¿Y qué le hace Dios? Mira, se han portado mal. Han estado adorando ídolos en vez de adorarme a mí, le dice Dios. Han levantado incienso, y es incienso contaminado. Me han adorado, pero de una forma contaminada, no lo han hecho bien. Y Jeremías está orando por ese pueblo, y Dios le dice: no ores por este pueblo, no ores por ellos, ni levantes clamor por ellos, ni oración. No me ruegues, porque no te voy a escuchar. Amados, dice una canción: como Jeremías oraba y oraba, así quiero yo orar y orar. Y Dios le contestaba la petición que hacía: así quiero yo que conteste la mía. Pero en esta ocasión Dios le está diciendo: no te voy a responder esa petición. Así, amados, en esta ocasión Dios le dice: no me ruegues por ellos, no levantes clamor ni oración, porque no te voy a escuchar. ¿No será que ahorita los siervos de Dios estamos doblando rodillas y pudiera ser que aparentemente Dios no está obrando?
De lo que sí estoy seguro, amados, escúchame bien esto, y te lo voy a soltar y te lo voy a profetizar, y te lo voy a profetizar, amados, con autoridad y con fe. Escúchame esto. Si bien es cierto, pareciera que ahorita Dios no está obrando, pareciera que ahorita Dios no está haciendo nada, y mientras los fariseos se están levantando, el ejército del diablo, que son los fariseos, se están levantando y están acusando a los siervos de Dios, porque cuando acusan a los siervos de Dios están acusando a Dios directamente, y están diciendo: ¿dónde están los milagros? ¿Dónde están los milagros? No hay milagros. Yo le voy a decir a los fariseos hoy, y le voy a decir al diablo que tiene sus días contados, que no se le olvide que va a haber un contraataque de Dios, y el Dios va a contraatacar con prodigios. Dios va a contraatacar con milagros, y vamos a mirar muy pronto en estos días, vamos a comenzar a mirar grandes milagros y prodigios de parte de Dios. Prepárese, iglesia, porque viene el contraataque de Dios. Viene Dios a salvar a su iglesia, viene Dios a sanar a su iglesia, viene Dios a liberar a su iglesia. Tenemos un Dios grande, todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. Y aunque los fariseos te digan: ya no hay milagros, contéstale: espérate, que ya viene el contraataque de mi Dios, y Él viene con milagros y prodigios a sanar y a salvar a su iglesia. Amén, amados. Entonces, si hay algún pastor que me esté escuchando ahorita y escucha, si te están contraatacando, pastor amado, y te están diciendo: ¿dónde están los milagros que hacían? No te desesperes, si es que se está repitiendo la misma historia, que ya voy a hablar de eso más adelante. Imagínese por qué Dios le dice a Jeremías: no te voy a escuchar. ¿Por qué de repente ahorita los siervos de Dios estamos hablando: Dios, que desaparezca ese virus? Y todo el mundo está esperando que el virus desaparezca como por arte de magia. Dios no es magia. Él sabe lo que hace, Él sabe lo que permite, y Él sabe muchas veces, Él sabe, amados, de qué forma nos puede domar. ¿Cuánta gente se negó a Dios, y a través de este COVID han buscado a Dios? ¿Cuánta gente abandonó a Dios, y a través de esta pandemia han puesto a buscar a Dios? ¿Cuánta gente le dieron la espalda a Dios, y a través de esta pandemia se han reconciliado con Dios? ¿Cuánta gente estaba muriendo sin Dios, y a través de esta pandemia ahora el que sabe que está infestado, lo primero que hace es entregarse a Dios? Algunos se sanan, algunos se sanan, otros mueren, pero mueren con Cristo. Amados, la gente estaba muriendo sin Dios. Si no, veamos cuántos muertos habían hace unos años atrás, amados. El cementerio mismo que tenemos acá cerca, amados, ese cementerio, escúcheme, diferente al cementerio del centro de la ciudad. El cementerio del centro de la ciudad, 100 años para poderlo llenar, y el cementerio nuevo, amados, 3 años y lleno. ¿Cuántos se enterraban diarios? Hasta 30 personas asesinadas, 37 personas diarias asesinadas son las estadísticas, y son personas que no tuvieron tiempo de entregarle su vida a Dios. Y hoy, a través de esta pandemia de COVID, Dios se ha valido de eso para que muchos se reconcilien con Dios, para que muchos se entreguen a Dios, para que muchos reciban la salvación. Entonces, no todo está perdido, no todo es un desastre. Hay recuperación de almas para el reino de Dios. Ahora, ¿por qué Dios no está contestando? Aparentemente. Imagínese que usted tiene un noviazgo con una pareja, y tu novia o el varón o la novia o el novio cada rato te pide regalos, y la novia te dice que te ama, que te quiere, que no puede vivir sin ti, que le encanta estar contigo. Pero tú has observado un patrón muy raro en el noviazgo. Y en el noviazgo ves que tu novio o tu novia solo te pasa pidiendo: regálame un reloj, regálame una cadena, llévame al cine, llévame a comer a tal lado, cómprame tal blusa, cómprame esto, cómprame lo otro. Y entonces te estás viendo y te estás dando cuenta que no es cierto que anda contigo por amor, sino que anda contigo por interés. Ahí hay un problemita. Hay mucha gente que busca a Dios no por amor, no por su salvación, sino por interés.
a lo material, sino por interés a un milagro, sino por interés a un favor de Dios. Mucha gente no está buscando a Dios por la salvación. Mucha gente está buscando a Dios por un favor. Están buscando a Dios por un milagro. Amados, mucha gente no está buscando a Dios por su salvación. Hay mucha gente que buscan a Dios por un favor. Igual, imagínate en un noviazgo, que tú te des cuenta, bueno, pero si anda noviado conmigo, es mi novia o es mi novio, pero solo pasa pidiendo. Y allá de repente un día vienes y le dices, mira, ahorita no puedo comprarte más. No, vamos a descansar un poco. Y entonces, cuando le dices esto, le dices, perdóname mi amor, pero ya no puedo comprarte nada más. Y al otro día recibes un mensaje, el siguiente día recibes un mensaje de texto del novio o de la novia. Amor, si no me quieres, si no me compras lo que te he pedido, ya no quiero nada contigo. No me vas a comprar el reloj, olvídate de mí. No me vas a regalar los 1000 lempiras que te pedí, olvídate de mí. Amados, tal vez te sentirás triste por un tiempo, o tal vez aliviado, pero cualquier amigo te diría, ella nunca se enamoró de ti. Igual, amados, se le podría decir a mucha gente de repente, no, hay mucha gente que buscó a Dios por un milagro, pero nunca se enamoraron de Dios. Y es ahí cuando Jeremías habla con Dios y Dios le dice, Jeremías, no ores por ellos, no intercedas por ellos, no levantes clamor, Jeremías, no te voy a escuchar. Pregunto, ¿será que eso es lo que está pasando ahorita? ¿Será que los siervos de Dios estamos de rodillas y Dios nos está diciendo, hey, no oren ahorita? ¿Será que Dios nos está diciendo ahorita, hey, no intercedan ahorita? ¿Será que Dios nos está queriendo decir, es que estoy tratando con este pueblo de dura cerviz? Estoy tratando con este pueblo duro. De boca dicen que me aman y no es cierto, pero con sus acciones demuestran todo lo contrario. De boca hablan y de boca me dicen, te amo Dios, pero con sus acciones me están demostrando todo lo contrario. ¿Será que ese es el trato de Dios ahorita con su pueblo? ¿Será que Dios nos quiere amansar ahorita? Y Dios le está diciendo, siervos, pastores y pastoras, no oren, no levanten clamor. Es que estoy tratando con este pueblo de dura cerviz. Ay, entonces ahí se levanta el diablo, enviando a ese ejército a los fariseos. ¿Dónde están los pastores mentirosos que decían que hacen milagros? ¿Dónde están los cobardes? ¿Dónde están los impostores que decían que hacen milagros y no hay milagros? ¿Por qué no sanan a los que están de COVID? Otros dicen, ¿por qué los pastores no corren ese COVID para siempre del mundo? Dios le dijo a Jeremías, no ores, no levantes clamor, que no te voy a escuchar. Es que este pueblo mío se han portado mal contra mí, le dice Dios a Jeremías. Se han portado mal, y es más, no solamente han adorado ídolos, me han dejado por último lugar. Han preferido el partido de fútbol, han preferido la telenovela, han preferido el mall, han preferido el cine, han preferido todo, y a mí me han dejado de último. Y ahorita, amados, ¿quién ocupa el primer lugar ahorita? ¿El cine o Dios? ¿Quién ocupa el primer lugar ahorita? ¿El estadio de fútbol o Dios? ¿Quién ocupa el primer lugar ahorita? ¿El mall o Dios? Vaya, respóndame. ¿Acaso no cree que Dios está recuperando lo que Él quiere? Ese primer lugar que es para Él. Dios, amados, con todo lo que está pasando, Dios está recuperando lo que es de Él. El primer lugar tiene que ser de Dios. Por lo tanto, el estadio ha quedado a un lado, el cine ha quedado a un lado, el mall ha quedado a un lado, las finanzas, el dinero. Mucha gente le había dado el primer lugar al dinero y a Dios lo tenían de último. A hoy no, hoy tienen a Dios de primero y al dinero de último. ¿Cuánta gente despreciaba a Dios por su trabajo? ¿Cuánta gente estaba despreciando a Dios por su negocio? Ponían a su negocio en primer lugar y a Dios lo dejaban de último. Y ahora, como el negocio está cerrado, a Dios lo tienen en primer lugar. Jeremías, no ores. Y Jeremías orando, y Jeremías de rodillas, no, levántate, no ores, no levantes clamor por el pueblo. Es que estoy amansándolos.
se han portado mal contra mí, han estado adorando ídolos, han adorado el fútbol, han adorado la telenovela, han adorado el mall, donde van a gastar toda la plata en el mall, y cuando yo les pido no hay nada para mi obra. Han estado invirtiendo su tiempo en la empresa, pero no invierten su tiempo en mí, en adorarme. Esa es la palabra de Dios, y Dios se lo está diciendo a Jeremías. Y de repente los fariseos no entienden esto, que Dios tiene un trato con su pueblo ahorita, que Dios está tratando de recuperar ese primer lugar que es de Él. Entonces imagínense una novia que le diga al novio: no, ya no te quiero, ya no quiero andar contigo. Amados, es como querer decirle ahorita a Dios: Dios, si no me complaces, si no haces mi voluntad. Porque hay mucha gente, amados, hay mucha gente que quiere tener una buena relación con Dios, pero a la manera de ellos. Señor, yo quiero que tu relación conmigo sea a la voluntad mía. Señor, hágase mi voluntad. ¿Y qué nos dice el Señor en la palabra, en el Padre nuestro? Cuando oréis, oréis así: hágase tu voluntad. Y esa es la parte que los fariseos, los hijos del diablo, que tanto están criticando a los pastores, porque no están mirando a los pastores hacer milagros. De repente es que los milagros están parados por orden de Dios. De repente es que Dios dijo: ahorita voy a parar los milagros porque los quiero amansar primero. Mientras les hacía milagros se volvieron desagradecidos, les hacía milagros y siempre me dieron la espalda, les hacía milagros y fueron como aquellos leprosos que fueron sanados todos y solo uno regresó nada más. Hay un trato de Dios con su pueblo. Amados, muchas veces nos acercamos a Dios como que si Dios fuera el genio de la lámpara, maravillosa, creo que es que le llaman Aladino y la lámpara maravillosa. Entonces hay mucha gente que busca a Dios, y hay mucha gente que quiere que Dios le haga un milagro ya. Y ya, Dios, es en mi voluntad, quiero un milagro y es en mi voluntad. ¿Dónde está Dios? No hay un milagro. Ya sé, entonces, si Dios no me ha hecho un milagro, ya sé, voy a ir a acusar a los pastores. Me las voy a desquitar con los pastores. Así están haciendo ahorita los fariseos. Se están desquitando con los pastores. Ahora, ¿dónde hay un problema de los fariseos? Te lo voy a apuntar. Los fariseos están chorreados de miedo ahorita. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos la esperanza que Dios, y tenemos la fe que Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces los fariseos, ¿qué es lo que están haciendo los fariseos? Están empujando, empuje a los pastores para ver si logran hacer que a través de los pastores vean milagros. Porque los fariseos lo que están buscando lo que tienen es miedo. Están chorreados del miedo, y lo que están buscando es saber dónde hay un lugar donde hay un milagro, para correr e ir a refugiarse al lugar donde hay milagros. Y entonces se están acusando: pero no hay milagros, pastores no están haciendo milagros, pastores no están haciendo milagros. ¿Por qué? Porque lo que más les surge es ver un milagro, es ver milagros para salir corriendo e ir a refugiarse a ese lugar. ¡Cobardes! Hay mucha gente que se acerca a Dios pidiéndole cosas, pero cuando Dios no cumple los deseos, lo rechazan. Y entonces esas personas se cubren de egoísmos contra Dios, criticando a Dios. Y entonces critican a Dios a través de los siervos. Yo te voy a decir simplemente: Dios tiene planes y tiene parámetros muy diferentes a nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Santificarnos en este tiempo. Si Dios está tratando con nosotros, si Dios de repente no pareciera que no nos está escuchando, es que está tratando con nosotros. Está tratando con un pueblo de dura cerviz. Está tratando con un pueblo que no lo buscaban por amor, sino que lo buscaban por interés a un milagro, por interés a un favor, por interés a un carro, por interés a una casa, por interés a un esposo, por interés a algo, amados. Y le voy a decir: así como acusan a los siervos de Dios que no los ven haciendo milagros, en la misma posición están muchas personas dejándose meter ideas del diablo, reclamándole a Dios por la enfermedad del COVID, y lo hacen indirectamente, acusando a los siervos de Dios. Y entonces, amados, en esta pandemia han vuelto a resurgir los fariseos. Ahí están los fariseos de nuevo, acusando a los pastores de no hacer milagros en tiempos del COVID. Y yo le voy a decir, en la misma posición se está repitiendo la historia.
Se está repitiendo la historia. En Mateo 27:38, cuando Jesús está siendo crucificado, Mateo 27:38, Jesús está siendo crucificado y dice la palabra: entonces colgaron en maderos con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que le decían injurias, meneando sus cabezas, diciendo: tú, el que derribabas el templo y en que en 3 días lo reedificabas, tú que hacías milagros, tú que sanabas a los enfermos, tú que liberabas a los cautivos, tú que desendemoniabas a aquella gente, ¿por qué no te salvas tú mismo y no te bajas de esa cruz tú mismo? ¿Por qué no te haces un milagro tú mismo? Vamos, si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz. Amados, lo injuriaban y estaban los fariseos allí, amados, y estaban los hijos del diablo allí, estaban los que lo estaban crucificando. Si en verdad eres hijo de Dios, eres hijo de Dios. Ajá, y no es que hacías milagros, no es que sanaste a los leprosos, no es que le diste vista a los ciegos, no es que sanaste al manco, no es que echaste fuera demonio. ¿Y cómo es posible que ahora que tú necesitas de ti, no te puedes bajar de esa cruz? Vamos, amados, lo tenían allí. Lo estaban crucificando no solamente en la cruz, sino que lo estaban crucificando con la difamación también, con la burla, lo crucificaban también. Vamos, y no eres tú el que hacía milagros, y no eres tú el que dijo talita cumi, aquella niña se levantó, y no eres tú el que fue a la tumba de Lázaro y después de 4 días le dijo: Lázaro fuera, y Lázaro resucitó. Vamos, ¿dónde está tu poder? Si en verdad eres hijo de Dios, bájate de esa cruz, sálvate a ti mismo. La misma posición, la misma acusación que le están haciendo a los pastores ahorita. Vamos, pastores, y no es que hacían milagros en sus iglesias, ¿por qué no sanan a los del COVID ahora? La mismita acusación. Dice versículo 41 que de esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo con los escribas y los ancianos, y con los ancianos decían: a otros salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora del madero y creeremos en él. Como quien dice, igual que hoy, si realmente son pastores que hacían milagros, vuélvanlos a hacer de nuevo. Es que no hay pastor en el mundo que pueda hacer un milagro. El milagro, quien lo hace es Dios a través de la rogativa de un pastor. Pero en este caso, Dios le está diciendo a Jeremías: Jeremías, el pueblo se ha portado mal conmigo. Jeremías, se han puesto a adorar ídolos. Jeremías, han dado una adoración falsa hacia mí. Jeremías, han levantado incienso, y ese incienso yo no lo tomo, eso es un incienso amañoso, sucio. No, Jeremías. Y Jeremías doblando rodillas, Jeremías ayunando, Jeremías orando: Dios, perdona a tu pueblo, Dios, perdona a tu pueblo. Y Dios diciéndole: no levantes clamor por ellos, no ores, Jeremías, no te voy a escuchar. Es que ellos, mi pueblo, se ha portado mal conmigo y los voy a amansar. Posiblemente estamos pasando en la misma posición. Estamos los pastores orándole a Dios y de repente quizás la respuesta de Dios: hey, Germán Espinal, no ores. Pastores, no oren, no levanten clamor, no los voy a escuchar. Es que ese pueblo por el cual ustedes han estado orando se ha portado mal conmigo. Le han dado el primer lugar a la empresa, le han dado el primer lugar a su finanza, le han dado el primer lugar al fútbol, le han dado el primer lugar a la telenovela, le han dado el primer lugar al mall, y a mí me han dejado por último. Déjenme, no oren por ellos, no intercedan por ellos, no levanten clamor, no los voy a escuchar. Es que estoy tratando con este pueblo de dura cerviz. Amados, y esa es la parte que muchos no entienden cuando Dios dice no. Porque el cristiano está acostumbrado, está mal acostumbrado, que como Dios es Dios, que como Dios es bueno, que como Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, siempre va a decir no. Estás equivocado. Él sabe cuándo decir sí, y Él sabe cuándo decir no. Por lo tanto, cuando Dios te diga sí, alégrate, y cuando te diga no, también alégrate, porque todo lo que Dios permite es bueno. Amén, amados. Pero no, ahorita están los memes y los especialistas machucando a los siervos de Dios.
¿Dónde están los pastores? ¿Dónde están los que dicen que hacen milagros? Amados, y ahorita no se trata de pedirle a Dios que haga milagros. Ahorita se trata de pedirle a Dios que se haga la voluntad de Él. Ahorita, amados, no se trata de pedirle a Dios: Dios, haz un milagro, quema todo ese virus. Sí, yo todos los días, por las mañanas, en la madrugada, luego cuando me levanto, antes de acostarme, a cada rato, en cada salida: Dios, manda a tus ángeles, arcángeles, querubines, serafines y a tu Espíritu Santo a prender fuego en la ciudad y a quemar todo virus en Honduras, a quemar todo virus en el mundo entero. Dios, por favor. Pero en esta ocasión, Germán, no levantes clamor. Germán, no ores por eso. Germán, me estoy valiendo de esto ahorita. Me estoy valiendo de este mal tiempo para que muchos se reconcilien conmigo, para que muchos se entreguen a mí, para que muchos vuelvan a mí. De eso me estoy valiendo. Me estoy valiendo de este mal tiempo para recuperar almas que se estaban yendo al infierno. Tremendo, ¿no? Entonces, amados, Jesús habló con sus discípulos. Jesús les enseñó a orar y les enseñó en Mateo capítulo 6 verso 9, si no me equivoco. Viene y les dice Jesús: pidan que se haga la voluntad. De hecho, no solo les enseñó, sino que también les mostró el significado de esta oración en su propia vida. Cuando Jesús fue al jardín de Getsemaní a orar al Dios Padre. Y dice la Biblia en Mateo 26:39: y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo. Oiga bien, entonces vea esto. Podría ser que ahí podrían caer los fariseos de nuevo, amados, y diciendo: Padre mío, si es posible que, pero mire la oración de Jesús, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Qué estaba deseando Jesús? Estaba pidiéndole al Padre que lo liberara de no ir a la cruz. Pero se lo pide de una manera respetuosa, amados, no dándole órdenes al Padre, sino que le dice: si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como, aquí está la parte buena, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Quizás esa debería ser la oración de nosotros: Señor, si es posible que pase esa pandemia ahorita, pero que no sea como nosotros te lo estamos pidiendo, sino como tú quieres. ¿Acaso no creen, amados, que todos los cristianos, todos los siervos de Dios, todos deberíamos de estar unidos en ese estilo de oración? Dios, si es posible que pase esa pandemia del COVID, si es posible, Dios, pero que no sea como porque nosotros te lo estamos pidiendo, sino que sea como tú quieres. Si tú quieres que siga, pues que siga, Señor. Si tú quieres que se vaya, aleluya. Esa fue la oración de Jesús. Jesús habla con el Padre. Jesús está dolido. Jesús sabe lo que le viene. Jesús sabe los latigazos que le iban a caer encima y sabía que en carne se iba a doler. Jesús sabe que le iban a escupir. Jesús sabía que le iban a poner una cruz, que se iba a raspar las rodillas, se iba a raspar los codos. Jesús sabía que lo iban a atravesar con esos 3 clavos, y Jesús busca al Padre y le dice: Padre, si es posible que yo no vaya a la cruz, pero que no sea como yo te lo estoy pidiendo, que sea como tú quieres. ¿Y cuál fue la decisión del Padre, amados? Decirle no. El Padre a su Hijo le dijo no. Le dijo no. Y ahorita muchos fariseos, hijos del diablo, porque no están viendo milagros de repente, están acusando a los pastores. ¿Dónde están los impostores? ¿Dónde están los falsos pastores? ¿Dónde están los falsos milagreros? ¿Dónde están? Cuando se le olvida a los fariseos, hijos del diablo, que ningún pastor hace milagros. Quien hace milagros es Dios a través de la rogativa de un pastor. Pero en este caso, amados, en este caso, Dios está obrando a la manera de Él. Y nosotros debemos de hablar con Dios. Y nosotros debemos de pedirle: sí, Señor, si es posible que pase este COVID, pero que no sea la manera de nosotros, sino que sea la manera tuya, Dios. Esa debe de ser la verdadera posición
de los hijos de Dios. Luego, después de repetir esa oración en Mateo 26:39, luego repitió otra oración y dijo: Padre mío, si esta copa, mire, lo dice en Mateo 26:42. Mateo 26:42 dice, vuelve a orar Jesús y dice: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Como quien le dice: si este sufrimiento no puede pasar sin que yo sea crucificado, hágase tu voluntad. Y yo considero que ahorita mismo no se trata de Dios, quite el COVID, Dios que se quite ese coronavirus, quema a Dios. No, ahorita nuestra posición debería de ser: Dios, queremos que ese COVID se quite, pero que no sea a la manera de nosotros, sino que sea bajo tu voluntad. Te estamos pidiendo, Dios, nuestra voluntad es que el COVID se vaya, pero no queremos que tú lo hagas en nuestra voluntad, sino que sea bajo la voluntad tuya. Y eso no lo están entendiendo los hijos del diablo. Los fariseos se han levantado contra los pastores, están despedazando a los pastores ahorita porque no están mirando milagros aparentemente. Y yo te voy a decir, sí hay milagros todavía, sí sigue haciendo Dios milagros. Ahora, que a través del COVID Dios se está valiendo de esos para recuperar a los que se estaban perdiendo, para hacer que a los que se habían ido regresen al Señor, para que se reconcilien con Dios, para que muchas personas dejen de morir sin Él. Amados, cuánta gente ha muerto del COVID, pero han muerto con Cristo, porque estaban conscientes que iban a morir y sabían que no les quedaba de otra que entregarle su vida a Dios. Es cierto, su cuerpo, su carne ha muerto, pero su espíritu sigue vivo para la resurrección y llegar a caminar en las calles de oro de la Nueva Jerusalén. Hay gente que ha muerto del COVID, pero aseguró su salvación. Tuvo tiempo de asegurar su salvación en Dios. Ha recuperado. Entonces, amados, no todo es un desastre. Hay ganancia en esta pandemia. Hay ganancia de almas para el reino de Dios. Mire, aunque Jesús le pidió al Padre que cambiara su plan soberano, Jesús se lo pidió en la oración: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Le estaba pidiendo al Padre que cambiara su plan soberano, pero la mayor petición de Jesús fue que se hiciera su voluntad. Señor, Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Qué bonito cuando como cristianos, como cuando hijos de Dios, nos sometemos a la voluntad de Dios. Porque hay un gran problema. El cristiano hoy en día quiere que Dios se someta a la voluntad de él. Y no, es al contrario. Somos nosotros que tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Entonces, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, le estamos dando el primer lugar a Dios y estamos demostrándole a Dios que respetamos su voluntad. Le estamos diciendo: Dios, tú ocupas el primer lugar. Amados, Jesús no maneja su relación con su Padre en base al cumplimiento de sus deseos, sabiendo el camino que tenía por delante. Se humilló delante de su Padre, pero Jesús abrió su corazón, lloró. Y recuerde que dice la Biblia que las lágrimas de Jesús fueron de sangre. Tanto era el sufrimiento, tanto estaba sufriendo Jesús. Óigame, tan grande era el sufrimiento por saber que iba a la cruz. Él sabía lo que le esperaba: los azotes, los trozos de carne que le iban a arrancar con los látigos, y luego los clavos, y luego aquella lanza que lo iba a atravesar. Amados, Jesús sabía lo que le esperaba, sabía que eso no es para cualquiera, y él rogó: si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces, amados, lloró con el Padre, le compartió lo que estaba pasando en su corazón. Y algunos fariseos decían: bueno, pero al parecer Dios no le respondió a Jesús, Dios no escuchó a Jesús. Pero cualquier persona que piensa así aún no entiende el propósito de la oración. Amados, en el libro de Lucas capítulo 10 verso 17, aquí hay dos escenarios. Escenario número 1: regresan los 70 y regresan gozosos. Recuerde que estos 70 Jesús les da autoridad para que sanen enfermos, liberten cautivos,
liberten personas endemoniadas, amados, y estos 70 salen a predicar el evangelio del reino, y estos 70 van a sanar enfermos y libertan a personas endemoniadas, amados. Y sucedió algo. Regresaron gozosos diciéndole: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Tremendo. Y entonces podrían decir: wow, miren, ellos sí lo lograron. ¿Cómo es que los pastores no están haciendo milagros entonces? Y miren que estos 70 sí lograron milagros. Pero vaya conmigo a Marcos 9:17. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, le dijo a Jesús, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que va le toma, lo despedaza y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y yo, le dice el padre de familia a Dios, a Jesús, y yo le dije a sus discípulos que echasen fuera, y tus discípulos no pudieron. ¿Cómo está ese asunto entonces? Dos escenarios. En un escenario vienen los discípulos con 58 más personas, 70, y venían los discípulos en medio de esos 70, y vienen en un escenario de sanar enfermos, de echar fuera demonios, y ahora se encuentran con el hijo de este varón que tiene un demonio mudo, que echa espumarajos, que cruje los dientes, y lo ven enflaqueciendo, y el padre de familia va donde los discípulos para que oren por él, y los discípulos no lo pudieron liberar. Dos escenarios. Y entonces ahí, amados, pueden aparecer, es donde pueden aparecer los hijos del diablo. Ajá. Y no son ustedes los 70 que hacían milagros. Y no son ustedes los que sanaban los enfermos. Y no son ustedes los que echaban fuera demonios. Y con este muchacho, y entonces no son ustedes. ¿Y dónde están? Y hoy no pudieron. El mismo escenario, acusando a los pastores, porque dicen que no miran a los pastores haciendo milagros ahorita. Porque dicen que por qué los pastores no van a sanar a los enfermos de COVID allá al hospital. Amados, y aquí hay dos escenarios. Aquí hay un escenario donde los discípulos hacen milagros a montón, pero de repente hay un milagro que no lo hicieron. ¿Y quién vino a hacerlo? Jesús. Para enseñarnos que los pastores no hacemos milagro. Quien hace milagro es Dios a través de la rogativa de los pastores. Tremendo, ¿no? Tremendo esto, amados. Entonces, amados, están despedazando con memes, con críticas a los pastores. Pero yo aquí encuentro escenarios. Aquí encuentro el mismo escenario donde acusaron a Jesús. Ajá, Jesús. ¿Y no eras tú, Jesús? ¿No eras tú el que sanabas enfermos? ¿No eras tú que le dijiste a aquella niña Talita Cumi resucitó? ¿No eres tú que después de 4 días resucitaste a Lázaro? ¿No eres tú que sanaste a los 10 leprosos? ¿No eres tú que le diste vida a los ciegos? ¿Le diste vista a los ciegos? ¿No eres tú que levantaste a los cojos? ¿No eres tú que aquella mujer con solo que tocó tu vestidura fue sana? Y hoy que estás en esa cruz, ¿por qué no te salvas tú mismo? Enfermo, no, médico, sánate a ti mismo. ¿Cómo acusaron a Jesús? La misma acusación está ahorita. La mismita acusación que los fariseos le estaban haciendo a Jesús es la misma acusación que los fariseos del diablo le están haciendo a los siervos de Dios. Entonces, amados, no se trata ahorita de que Dios haga los milagros que nosotros queremos. Se trata de pedirle a Dios que se haga la voluntad de Él, porque si hay algo que tengo bien entendido y que Dios me lo ha revelado, es que Dios está tratando con un pueblo de dura cerviz, un pueblo que decía que lo amaba y no es cierto, un pueblo que solo lo buscaba por el interés, amados, un pueblo que le daba una falsa adoración a Dios, amados, porque un verdadero pueblo que adora a Dios en el altar, lo adora en su casa, lo adora en su carro, lo adora en su negocio, lo adora donde quiera que anda. Y hay mucha gente que en los altares levanta mano, hay mucha gente que en los altares dicen que alaban a Dios y adoran a Dios y tratan de levantar manos y hacen esto y hacen lo otro, pero en sus casas allá escondidas son otro rollo, dando un testimonio pésimo, cuando el testimonio que da en el altar es otro. Amados, entonces en la misma posición están muchas personas.
Tremendo, ¿no? Ahora bien, mire, note esto. ¿Sabe que en las injurias que la acusación que recibió Jesús, incluso, amados, lo recibió de un delincuente? Hay dos delincuentes, él está en medio. Y hay un delincuente a su mano derecha y hay otro a su mano izquierda, dos ladrones crucificados también. Y uno de ellos lo está acusando. Uno de ellos le dice: si en verdad eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz y nos bajas a nosotros también? Y esa es la posición en que están los fariseos, hijos del diablo, ahorita. Le tienen tanto miedo al COVID y quieren ver a los pastores haciendo milagros, así como aquel ladrón le dijo: si en verdad eres Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz? ¿Por qué no haces un milagro? Y nos haces un milagro a nosotros también. Eso es lo que están haciendo los fariseos. Pastores, queremos que hagan milagro porque nos queremos ir a refugiar de allí. Están chorreados del miedo los cobardes, cuando todo lo que tienen que hacer es confiar en Dios. Ahí está, amados. Todo lo que tienen que hacer es confiar en Dios. Mateo 27:38. Entonces colgaron en maderos con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le decían injurias, meneando sus cabezas. No es que derribabas el templo en 3 días. Vamos, sálvate a ti mismo. Si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. Amados, y aquel otro ladrón le dice: si en verdad eres el Hijo de Dios, sálvate a ti, nos salvas a nosotros también. Qué tremendo. Tenemos que tener cuidado de qué forma buscamos a Dios y qué es lo que le estamos pidiendo a Dios. Dios hizo y sigue haciendo algo mejor, intercediendo por la salvación de cada uno de nosotros. El Padre permitió que su Hijo experimentara el dolor más grande y la aflicción de nuestros pecados. El Padre permitió que su Hijo bebiera la copa que nosotros debimos haber bebido, para que nosotros pudiéramos recibir la salvación y la santidad de su justicia. Él derramó su ira sobre su propio Hijo, pero lo fue para salvarnos del infierno, para salvarnos del infierno eterno, un sufrimiento eterno de ira que tenía que ser sobre nosotros. Amados, en este caso, sigamos orando. Yo sigo orando, aunque Dios me dice: hey, párale. Se lo dijo a Jeremías 7:16. Tú pues, cierro con esto, no ores por este pueblo, le dice a Jeremías. Y Jeremías: Dios, por favor, perdónalos. Y Dios le dice a Jeremías: no ores por ellos. Se han portado mal contra mí. Han adorado ídolos, han adorado más al mall, han adorado más la empresa, han adorado más su negocio, han adorado más su finanza, han adorado más el fútbol, y a mí me han dejado de último. Quizás la voz de Dios es ahorita: pastores, no oren. Pastores, párenle, dejen de levantar clamor. Es que estoy tratando con mi pueblo. Se lo dijo a Jeremías: no me ruegues, no te voy a escuchar, Jeremías. Y Jeremías está, amados, triste por su pueblo. Y Dios le dice: es que se han portado mal contra mí. No acepto ni las ofrendas que ellos. Bueno, no tienen ni valor el incienso que han levantado. No tiene valor. Se han portado mal, Jeremías. No ores por ellos. No levantes clamor, que no te voy a escuchar. Déjame, que estoy tratando con este pueblo de dura cerviz. Amados, y el trato que Dios está teniendo con su pueblo es un buen trato. ¿Cuánto pueblo de Dios se ha vuelto a Dios de verdad? ¿Cuántos han vuelto a Dios que se habían ido? ¿Cuántos se han reconciliado con Dios? ¿Cuántas personas le han entregado por primera vez su vida a Dios? Es más, amados, personas que no creían en Dios, personas que negaban a Dios, hoy en día están pidiéndole perdón a Dios y se están entregando a Él. Entonces, no todo es un desastre. En medio de esta pandemia hay ganancia de almas para el reino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Le damos una alabanza de palmas a Dios, porque nos despedimos con esto. Así es que allí donde usted esté, usted no pretenda que Dios haga la voluntad suya. Usted, cuando hable con Dios, dígale: Dios, necesito este favor, pero que no se haga bajo mi voluntad, sino bajo la voluntad tuya. Que usted hable con Dios y usted le diga: Dios, necesito un milagro, pero ese milagro que no sea bajo mi voluntad, sino que sea bajo la voluntad tuya.
Dios, que se vaya ese COVID, que desaparezca ese coronavirus, pero que no sea bajo mi voluntad, sino bajo la voluntad tuya, Dios. Porque le aseguro, Dios está usando esa pandemia, se está valiendo, se está aprovechando de esa pandemia. No todo es un desastre. Hay mucha gente que se está entregando a Dios. Y si bien es cierto, hay muchos que han muerto de COVID, pero han muerto con Cristo. Han muerto con Cristo, amados. Así es que usted no espere. No espere que le pegue el COVID para entregarse a Dios. No espere que le pegue el COVID, amados, para reconciliarse con Dios. Hágalo ahora mismo, porque ese es el plan que Dios tiene con su pueblo ahorita, amados. En esta noche, que Dios les bendiga. Iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén. Una iglesia de poder, unción, sanidad y milagros.